¿Ah? No, Ahí está, y se hace. Yo soy medio más. control L, Control L, exactamente. Control. Ahí está. Gracias. Our next speaker is Mario Matus, and the title of the paper is Expenditure, Chilean Worker Income, Long Perspective, 1896 to 2010. As Sebastian is the we have a discussion by, there's a discussion, John. Tu nombre es. The discussant is Juan Pablo, and the first thing he will do is teach you how to pronounce his last name. I know many people have never been able to do Armenian really well, but it will be a great discussion nonetheless. Oye, compañero, con que nosotros. Sí, pero igual por la apellido, pues, igual tenía compañero con eso irrelevante. Mundial. Bien, haré la conferencia en castellano, dado que estoy seguro que preferirán escucharme en castellano que escuchar a Tarzán. Y luego, en ese sentido, también le pediré a Juan Pablo y a los que pudieran hacer alguna aportación que me la hagan llegar en castellano, que alguien le traduzca al Luigi para que no se pierda nada. Y para no perderme nada, porque me gustaría interlocutar con todos. ¿Bien? Bueno, entonces esta presentación, bueno, primero, quiero agradecer primero que nada también el privilegio de estar acá ante esta fecha conmemorativa de la revista, que es una revista importante, que ha hecho una contribución muy, muy importante a la economía y a la historia económica chilena. Y en ese sentido agradecer a Sebastián y a José de Gregorio por esta invitación. Y voy a presentarlo bien. Entonces, esto se inscribe dentro de un proyecto de largo plazo que ya comencé hace varios años por intentar medir la evolución de las condiciones de vida en Chile a partir de un enfoque basado en la renta, sobre todo en la renta de los trabajadores. Vamos a ver que esto está hoy día muy en boga, básicamente porque ya se ha descartado casi por completo la posibilidad de estudiar la evolución de las condiciones de vida o llegar a un análisis comparativo de las condiciones de vida a través del Producto Interno Bruto per cápita. O sea, ya no tiene mucho sentido. De los trabajos que han venido haciéndose ya hace bastantes años indican que hay que retomar la idea del rol de los ingresos monetarios, para tener una perspectiva de la capacidad adquisitiva. Bien. Y entonces mi motivación es, si los trabajos que yo he realizado con Nora Reyes anteriormente indican que entre 1886 y mediados de los años 60, la trayectoria de los salarios chilenos fue realmente penosa. Lo vamos a ver más adelante. Ahora, si solo empezaron a crecer en términos reales, netos, a partir de mediados de los 60, y desde el año 2005 solamente pudieron recuperar el nivel que perdieron después de 1969, la verdad es que es una narrativa muy negativa. O sea, si uno se queda con esa visión que entregan los salarios, la verdad es que da ganas de tirarse por un precipicio. Porque esa es la idea que dejan estos números. Entonces, la pregunta era hasta qué punto las contribuciones del Estado, los aportes del Estado en materia social, podrían cambiar esta narrativa negativa y en algún sentido empeorarla, o si no, de algún modo contrarrestarla o corregir. ¿Y en qué momento? Entonces, las hipótesis que yo sostuve inicialmente, que han quedado algunas descartadas, es que estas contribuciones en materia de función social fueron casi inexistentes hasta la década de 1930, que empezaron a crecer, pero de un modo muy, muy modesto entre 1930 y fines de los años 50, y empezaron ya a elevarse un poco más en los años 60, sobre todo a mediados. Pero posteriormente, dentro de un periodo muy turbulento, que se abre con 1970, que yo le llamo experimentos extremos,
hasta finales de los 80. Si bien estos aportes continuaron, fueron muy reducidos, según la hipótesis inicial, y no hicieron, incluso después de los 90, una gran contribución para, de alguna manera, engrosar los ingresos monetarios totales de los trabajadores. Bueno, dentro de la literatura hay una revisión que se explica en el paper, digamos, acerca de todos los trabajos que se han hecho hasta ahora sobre esto. Pero claro, estos trabajos tienen la dificultad de que no podían contar con un indicador fuerte, sólido de salarios. Había que tener una serie de tiempo sólida en salarios, y por lo tanto es natural que la mayor parte de estos trabajos, algunos de ellos muy importantes, aquí puedo mencionar los de Arellano, La Rañaga, bueno, y muchos más, ¿no? Solimano, Contreras, Ruiz Tagle, o sea, mucha gente que ustedes conocen. Entonces, sin embargo, al no tener la perspectiva salarial secular, no puede calcularse el aporte específico, el plus que aportan la función social del Estado. Entonces, era necesario tener construido previamente una buena serie secular de salarios, cosa que hicimos finalmente con Nora Reyes, que la publicamos en el libro de Historia Económica desde la Independencia del año 2021. Bien, eso es lo que nos ha permitido entonces hacer esta reconstrucción. Ahora, la fuente de salario entonces van a tomar los datos nuestros de Nora y yo, que abarcan desde 1866 y que se deflactaron con pesos de 1929. Ahora, yo extendí esa serie después hasta el 2010, y posteriormente decidí deflactarla ya a pesos del 2010 para poder aplicarla a todo el conjunto de datos que vamos a ver a continuación. Ahora, todas estas fuentes son muy aburridas, pueden encontrarlas en las publicaciones nuestras de mi tesis doctoral, la de Nora, después mi libro del 2012, y luego en el último libro que hicimos en conjunto con Nora Reyes y yo. En el caso del gasto social, aquí es más complicado, porque teníamos, ¿cierto?, datos de gasto social, yo lo que decidí tomar solo tres funciones sociales hasta el 2000 en general: educación, salud y vivienda. Ahora, estos datos realmente los recolectó en una tarea titánica José Jofré en los años ya 2000, digamos, dentro del gran proyecto que fue la República en Cifras, ¿no? Economic History Clio Lab, y ellos la colocaron en el 12, y después ahí trabajó también, por supuesto, que Wagner y Rothschild, y la extendieron después hasta el 2001 con la colaboración de Pepe Díaz. Ahora, yo lo que hice fue extender esos datos basándome en los datos que proporciona la DIPRES entre 2000 y 2010, tomando las variaciones interanuales de estos ítems, pero aplicando y proyectando eso a los datos anteriores, porque las metodologías son totalmente distintas y no son ensamblables. Entonces, aparecía una brecha gigantesca, y por lo tanto la única forma de empalmarlo era tomar las variaciones y proyectarlo. Y luego estos datos los convertí, ¿cierto?, a este indicador que vamos a ver a lo largo de toda la presentación, que es gasto social, educación, salud, vivienda por habitante, y después los llevé, ¿no es cierto?, a través de la fuerza de trabajo, la convertí en un gasto social en esos tres ítems por trabajador. Finalmente fueron convertidos, pasados por cantidad de días trabajados al año, y por ahí entonces se llegó a aporte social del Estado en esos tres ítems por trabajador y diarios, y todo expresado en datos del 2010. Ahora, es necesario comentar en dónde se inscriben estos ingresos. En general, el estudio de las condiciones de vida en los últimos 20 años ha ido evolucionando hacia una concepción multidimensional, en la que aparece una dimensión biológica, que está ahí, una dimensión stock de riqueza y de activos y de acceso a capital humano, digamos, básicamente a bienes fundamentales. Luego aparece el enfoque ingreso, que es el que vamos a trabajar, que son flujos, básicamente, y sobre todo, ¿no es cierto?, dirigido todo, concentrado hacia la capacidad de compra, digamos, al poder adquisitivo. Y finalmente hay una dimensión que le llamamos no crematística o no monetaria,
incluye otros factores como los que están acá, acceso a la participación, posición relativa en relación a otros, la desigualdad y el grado de satisfacción general. Acá están incluso los índices de felicidad que se han venido construyendo. En el caso del estado de riqueza, digamos, está la propiedad, la vivienda, digamos, tanto urbana como rurales, los bienes muebles y el acceso a niveles de capital humano. Y en el caso de los indicadores biológicos se concentran básicamente en alimentación, en estatura, en mortalidad, sobre todo infantil, ¿ya? Y en general morbilidad. Bien, eso es. Ahora, dentro de ese esquema general, ¿cierto? Vamos a trabajar este enfoque que es el de la dimensión 3, flujos de renta, ¿ya? Y dentro del flujo de renta hay más, porque están también otros ingresos que son, por ejemplo, rentas de capital y otros más, que lo vamos a ver de algún modo incluidos acá, otros beneficios, pero yo básicamente estaré hablando de esto, o sea, salarios y por otro lado, subsidios y transferencias directas del Estado. Bien, ahora dentro de este concepto general, tenemos también que los ingresos monetarios, según la encuesta de caracterización socioeconómica de las familias en Chile, de hogares, esto considera que hay unos ingresos monetarios totales, entre los cuales están los ingresos autónomos, podemos decir, y dentro de los ingresos autónomos están los ingresos del trabajo. Hay otros ingresos, por supuesto, y a eso se le suman entonces los subsidios y las construcciones del Estado. Ahora, ¿cómo opera esto en términos, ha venido en la literatura operando? En general, los primeros datos que tuvo la historia económica para hablar de condiciones de vida se obtuvieron a través de las dimensiones biológicas, es decir, dimensiones demográficas, ¿no? Estatura, alimentación, ¿sí? Y en ese tiempo se hablaba de condiciones de vida. O sea, así se comenzó la literatura cuando se empezó a encargar de esto, este tema que para medir la prosperidad material de los seres humanos. Y estos son los datos además únicos disponibles que hay hasta, digamos, la alta edad media. No hay más que esto, o sea, son datos demográficos y no cambian. A partir de fines de la Edad Media, hasta el siglo XVIII, se empiezan a agregar datos que tienen que ver con la dimensión de stock, de riqueza y acceso a servicios, a bienes básicos, alimentación y todo eso. Y luego ya desde mediados del siglo XVIII se empieza a agregar también la dimensión que nos vamos a encargar hoy día, que es la dimensión de flujos de ingresos, digamos, y poder de compra. Y acá ya se empieza a hablar de niveles de vida. Ya no se habla de condiciones de vida. Y luego la literatura ha ido evolucionando en los últimos años, desde la segunda mitad del siglo XX, digamos, en un concepto multidimensional de bienestar, que incluye las 4 que hemos señalado, y aquí ya se habla de calidad de vida, ¿ya? Entonces es importante porque son definiciones conceptuales fundamentales. Y luego todo esto se inscribe dentro de una evolución de la consecución de logros para los seres humanos, que comienza con, ¿no es cierto?, con la satisfacción de necesidades básicas, de respiración, alimentación fisiológica, y luego va subiendo, ¿no es cierto?, hasta llegar a la autorrealización, siguiendo la pirámide de Maslow, y tiene que ver con la evolución del concepto. O sea, se empezó hablando de condiciones de vida, después de niveles de vida, y cuando hablamos de calidad de vida ya estamos hablando de satisfacción de necesidades espirituales, ¿ya? Y luego, esto también es bueno recordar que la maraña, la trama en la que se funden los factores que hablan de condiciones de vida es extremadamente compleja porque no es sincrónica. Por ejemplo, aquí hay un resumen en esta tabla de la evolución de condiciones de vida de estas múltiples dimensiones para la revolución industrial inglesa. Y lo que podemos ver es que, por ejemplo, mientras el producto por habitante aumenta de forma y también mejoran bastante claramente los indicadores educacionales como alfabetización y escolarización, ¿ya? En cambio, por ejemplo, ya es más complicado en cuanto a mortalidad infantil porque aparecen retrocesos. En esperanza de vida se ve una tendencia un poquito mejor y en estatura se ve una caída realmente asombrosa, tétrica, digamos. Por lo tanto, no hay una sincronía. Estas condiciones de vida no transcurran de manera armónica. ¿Bien? Y esto es lo mismo que hay que recordar para acá. Entonces, quiero recordar entonces los resultados de nuestro trabajo sobre salarios, ¿no? En general, tenemos desde 1886, ahora todo convertido a pesos del 2021, una trayectoria bastante voluble, volátil de los salarios reales. Entonces, en los cuales tenemos, cada vez que hay un ascenso,
después viene una caída, un ascenso, una caída, un ascenso, una caída. Entonces, si uno tuviera que ponerle un título a esta historia, que sería algo así como un culebrón venezolano, sería que no hay ningún modelo de desplazamiento que se salga, o sea, hasta aquí, todos tienen un periodo de auge y un periodo de caída. Y por otro lado, si seguimos la huella de los episodios, los 5 episodios que nosotros detectamos por Nora, 3 de ellos tienen una relación directa con problemas de orden monetario y sobre todo con la emisión de medidas, y son los episodios que están marcados aquí. Este es un problema que, como lo he tratado en mi trabajo, extremadamente, digamos, o sea, exclusivamente lo he hecho a consecuencia de fenómenos de emisión de medidas sin respaldo. Luego tenemos este fenómeno de aquí, que tiene que ver con los años 50, que también obedece de la misma lógica, y bueno, y el caso, digamos, más emblemático probablemente sea el de la Unión, ¿no? Luego tenemos otros 2 episodios que aparentemente tienen mucha más relación solo con shocks externos, que sería la crisis del 29, que está acá, y luego tenemos la crisis de la deuda aquí. Ahora, a pesar de eso, también aquí tenemos una serie de fenómenos de incubación endógena de la crisis, que tiene que ver con deuda durante el periodo de Ibáñez, deuda durante el periodo de Pinochet, y por lo tanto hay decisiones monetarias, expansión monetaria también, y crediticias muy elevadas que preparan el camino para que el shock sea mucho más fuerte durante estas dos crisis, que aparentemente son solo externas. Pero en general, si uno se queda con el paisaje, ¿ya? Uno lo que diría es lo siguiente. Hasta el año 69, y pongo el año 69 como un benchmark, ¿no? Hasta el año 69 se había alcanzado el salario más alto antes de entrar a los años turbulentos que inauguró la Unidad Popular y que terminaron el año 89. ¿Ya? Y de hecho, el año entre el 65 y el 69 fue el único momento en que los salarios reales tendieron a sobrepasar el límite, digamos, psicológico, si se quiere, que marcaban los salarios de todo el periodo anterior hasta el año 1886. O sea, es el único momento que se elevan los salarios por sobre ese horizonte, esa actividad, en el año 65 al 69. Y luego, bueno, esto no lo tomo en cuenta porque esta alza de salarios es totalmente insostenible, o sea que yo no creo que sea conveniente tenerlo en cuenta. Y lo que tenemos es que después de todo lo ocurrido durante la Unidad Popular, de lo que ya he hablado, sostenedor, y posteriormente durante la dictadura, el nivel de salario real que existía el año 69, con estos datos, el peso del 2010, que era de 4.391 pesos, solo se recupera el año 2005. Esto es importante decirlo porque la serie que se utilizaba hasta ahora de salarios era una serie de salarios que incluye todo tipo de remuneraciones y no pondera según el peso relativo de cada grupo de trabajadores. Por lo tanto, tiende a sobreestimar el rol de los empleados y los sueldos más altos. Y lo que nosotros hicimos por Nora es simplemente tratar de desagregar los trabajadores, digamos, los blue collar, y no incluir a los empleados en lo posible y tampoco a los sueldos más elevados. Y al hacer ese ejercicio, en realidad el salario real no se recupera a comienzos de los años 90, sino que se recupera el 2005. Ahora, eso serían 36 años de penuria salarial en los que los trabajadores chilenos no recuperaron el nivel que tenían el año 69. Quiero que se queden con esa imagen, pero seguimos. Entonces, acá lo que ya está incorporado, de alguna manera, es ver si conviene o no agregar qué tipo de funciones sociales para el ejercicio que vamos a hacer. Entonces, tenemos ya los salarios reales, que están en azul, que están marcando, ¿no es cierto?, la participación, el peso dentro de los ingresos monetarios totales. Y luego tenemos el gasto social diario por trabajador en pesos del 2010, en estos 3 ítems que son educación, salud y vivienda. En general, explico también por qué educación, salud y vivienda. Educación, los gastos de educación se remontan al siglo XIX. Los gastos de salud ya son de comienzo del siglo XX y los gastos en vivienda son los últimos en aparecer. Pero fuera de esos 3 gastos, el gasto, digamos, en pensiones, en otro tipo de subsidios, en otras funciones sociales, son muy tardíos. Por lo tanto, no merecía la pena incluirlos en una perspectiva de largo plazo. Entonces, aquí en naranja tenemos justamente solo esos 3, el gasto social en educación, salud y vivienda por trabajador, y se ve, ¿no es cierto?, ya más o menos por dónde van los tiros. Ahora, por otro lado, he incluido acá, solo para descartarlo, ¿no?, el aporte del gasto social, ya tomando estos 3 últimos ítems, y para mostrar que en el fondo esto distorsiona más que ayuda a entender los aportes del Estado a los ingresos monetarios totales de los trabajadores.
Entonces, lo que se ve acá, ¿no es cierto?, es que aparece una subida muy abrupta si uno toma las pensiones y otros gastos como subsidios y otros más, básicamente porque la data disponible, que es la de José Díaz y la República en Cifras, aparece solo a partir de estos años, aparece con una fuerza inusitada que se debe a todos los problemas y a todos los cambios que ha experimentado en la seguridad social. Tenemos una seguridad social en cajas, luego agrupada bajo un servicio de seguridad social el año 52, y después eso desaparece y en los 80 reemplazado, ¿no es cierto?, por pensiones que son contributivas y de capitalización individual. Entonces, todo eso impacta. Entonces, el problema es que si lo agregamos tal como aparece en la cifra, genera una sensación aparente, pero falsa, de subida abrupta si sumamos el valor del gasto social en esos ítems, y por lo tanto yo he decidido no hacerlo. Lo explicaba, y aquí también se ve cómo no sé qué pasa cuando uno lo ve como porcentaje del producto, digamos. La medición que hicieron los colegas en los cuales yo me basé, Espuelas y García, de la Universidad de Barcelona, de la Facultad de Economía, es que aparece en naranja, ¿no? Una subida muy importante acá. Hasta aquí tenemos un comportamiento más o menos similar en el gasto, ¿no es cierto?, tomando estos dos indicadores que he tomado yo y el que tomaron ellos, pero aquí aparece una disociación tremenda, fruto precisamente de los problemas de medición. Porque para atrás, por ejemplo, la medición que tenían ellos de las cajas, si no se cuenta con todo el aporte de las cajas, cada año ya se hace muy fragmentario y muy incompleto. Y el otro problema que tenemos que es conceptual, porque el problema es que tienen las cajas que también son contributivas en gran medida, y están descontando una parte que no se descuenta en el salario bruto que nosotros estamos tomando con nota. Entonces, claro, si yo lo sumo acá, tendría que descontarlo de los salarios, de alguna manera. Como eso no se puede hacer, prefiero no considerarlo. ¿Ven? Entonces, esa es la idea. Entonces, todo esto es para explicar que, básicamente, si tomamos el indicador que estos colegas tomaron de la seguridad social, nos enfrentamos a estos problemas. Entonces, tenemos una divergencia muy fuerte al final, tenemos una medición fragmentaria y muy incompleta acá, y por otro lado tenemos un reemplazo brutal de los sistemas, digamos, basados en caja por proveedores, digamos, privados, y por lo tanto esto nos obliga a pensar en el futuro cómo mejorar esto a partir de una medición de cada una de las cajas a las cuales habría que descontar los aportes contributivos y solo dejar los aportes del Estado. Ese sería el ejercicio, digamos, riguroso. Entonces, para no seguir con eso, ya empezamos a mostrar los resultados de este ejercicio en términos de cómo se combinan, por ejemplo. Entonces, la línea amarilla es el producto, que también está en pesos del 2010. Luego tenemos el gasto social por trabajador diario en estos tres indicadores. Y finalmente, ¿no es cierto?, tenemos los momentos. Entonces, lo que se ve claramente, hay algunas hipótesis que funcionan. O sea, la hipótesis que dice que este gasto social en estos tres indicadores es casi inexistente hasta los años 30, es correcto. Efectivamente, a partir de los 30 recién es cuando se empiezan a ver 100 pesos, digamos, el aporte por trabajador. Luego va subiendo un poquito aquí en los años 60. En la segunda mitad de los 60 se empieza a engrosar un poco más, ¿ya? Y luego tenemos aquí una situación brutal de caída junto con los salarios, producto de los fenómenos que ya ha mencionado Sebastián Eduardo recién y que no merece la pena profundizar. Ya están bastante explicados. Y luego tenemos que durante la dictadura, ¿no?, tenemos una recuperación del gasto social, pero que se da en conjunto con una caída brutal de los salarios que ya hemos mencionado. 3 minutos. Y luego entonces, estos comportamientos hasta aquí yo diría que tienen una característica interesante que son todos procíclicos. O sea, se mueven en función de la fase del ciclo económico. Cada vez que mejora el producto, tiende a sostenerse o a aumentar el gasto social en estos tres ítems. Esto ocurre incluso hasta la crisis del 82. Y son procíclicos también en el sentido de que cuando decae el producto, también golpea el gasto social, como también ocurre entre el 82 y el 85. Sin embargo, aquí aparecen tres momentos que me parecieron muy interesantes de rescatar. Y es que hay tres momentos anticíclicos. Por un lado, entre el 86 y el 89, que es donde se recupera el producto y hay más caja como para hacer más gasto social, y sin embargo aquí no se hace. Y yo le llamo esto un momento anticíclico regresivo, ¿ya? Y luego tenemos dos momentos anticíclicos también posteriores, pero que son de corte progresivo,
porque sucede durante, digamos, la crisis asiática, que cae el producto un poco, y sin embargo, el aumento del gasto social, ustedes pueden ver cómo se sigue ampliando cada vez más. Y luego lo tenemos con la crisis subprime, ya entre 2008 y 2010, digamos, es que también, a pesar de que cae el producto, se sigue ampliando el gasto social. Entonces, dicho de una manera así muy sencilla, tenemos que generar los salarios que se recuperan en 2005, además reciben un aporte cada vez mayor, sobre todo a partir de los 90, de el gasto social. Pero, aquí hay un pero que hay que señalar. Sin embargo, esta mejora del gasto social, medida como porcentaje de los salarios, es muy modesta, hasta aquí como ven. Y por otro lado, al aumentar aquí en este periodo, aparentemente es muy alto, o sea, 20% que representa el gasto social dentro pareciera ser muy alto. Sin embargo, si esto lo comparamos con el derrumbe de los salarios durante 5 años, la verdad es que este porcentaje solo sube por eso, no por los propios méritos del sistema de funciones, del gasto en funciones sociales. Y luego que tenemos aquí, básicamente, cuando se recuperan los salarios finalmente en 2005, al nivel de 69, aquí sí que el gasto social comienza a desempeñar un rol por mérito propio, digamos, porque se suma a lo que ya es una subida también importante y neta de los salarios a partir del año 2005 hasta ahora de la práctica, donde han habido algunas interrupciones, pero en general la tendencia es clara hacia el ascenso. Por lo tanto, uno diría que, así en consecuencia, ¿no? Uno diría que en general se cumplen las hipótesis, salvo aquella que dice que no, yo pensaba que el gasto social era muy ínfimo, que había disminuido mucho en el periodo hasta el año 82. Falso, porque se ve que el gasto social aumentó bastante. Yo creo, la hipótesis que hago en el paper es que creo que el gobierno militar fue consciente de lo que significaba este derrumbe gigantesco de los salarios y trataron de amortiguarlo un poco subiendo el gasto social. Luego, lo que se ve también es que, sin embargo, no lo continuaron haciendo y cae a cada 100 pesos, digamos, durante el periodo de recuperación post-crisis de la deuda. Y lo que se ve es que después sí que este porcentaje significa algo. O sea que, bueno, estoy terminando. Y quiero terminar con esto último, que es, ¿no es cierto?, cómo se mueve esto con la desigualdad. Entonces, lo que tenemos es datos de Javier Rodríguez Rever, del año 1860 en adelante. Y lo que tenemos en general, hay que decir que estos son datos distintos, son metodologías distintas. Todo esto es de Weber, Rodríguez Weber. Aquí esto se ha hecho por la encuesta de ocupación del Gran Santiago. Son datos que no son del todo similares, por supuesto, metodología. Y luego lo que tenemos aquí ya es casi, ¿no? Y lo que tenemos básicamente es que hasta aquí, ¿no es cierto?, la desigualdad iba descendiendo. Luego, con el periodo de la dictadura, digamos, vuelve a subir al punto más alto, que es 0,62, creo que es 0,52. No, 0,62. Ese es el punto, el pic más alto de la desigualdad en Chile. Y luego lo que tenemos es que no desciende, si ustedes se fijan, interesante, porque no desciende, no logra descender mucho la desigualdad hasta que se produce esta conjunción mágica entre ascenso neto de los salarios reales y, por otro lado, aporte un plus mucho más fuerte del gasto social. Y ahí es donde empieza a caer la desigualdad y llega, ¿no es cierto?, hasta el año 2010 a 0,51 y posteriormente sigue cayendo, como ustedes saben, pero no debemos olvidar que el año 69 la desigualdad medida, así como está medida acá, con la encuesta de ocupación, era del orden 0,46, 0,47. O sea que estamos volviendo a la misma desigualdad que teníamos hace 50 años. Por lo tanto, llama a la reflexión. Yo diría que esta visión nos saca un poquito de la pelea entre los ojerinistas y los carreristas, nos permite tener una visión distinta, digamos, no tener una imagen prejuiciada de lo que ha sido el tema, pero también nos obliga a ser muy responsables y tomar lecciones de lo que ha sucedido en las últimas décadas para salir de esta past dependence realmente tortuosa y que nos muestra que, sin embargo, hemos tenido capacidad para también hacer cosas interesantes. Bien, muchas gracias.
Thank you very much for the invitation. ¿Puede ser en castellano, decano? Muchas gracias. So En inglés, ¿no? Spanish. Spanish. Se puede. Italiano. Ok, para que se entienda. No, gracias, un gusto estar acá. No sé, hace 30 años que salí de la facultad, más. De vuelta, ha cambiado, mucho ha cambiado. Edificios nuevos en todas partes, no reconocí nada. Pero bueno, gracias por la invitación y un gusto comentar el trabajo de Mario Matus, que yo creo que es una contribución muy significativa en historia económica de Chile. Yo creo que hay un trabajo impresionante en varias dimensiones. Primera dimensión es esto de estudiar la evolución del gasto social en forma paralela a la evolución de los salarios reales para un periodo largo. En el largo plazo implica un trabajo de recolección de data impresionante y es un esfuerzo que solo cabe felicitar al autor. El hecho de que este periodo de largo plazo, estos 100 años, incorporan distintos modelos económicos en Chile, nos permiten mirar, bueno, cuál es la influencia de estos distintos modelos económicos en la calidad de vida. Y calidad de vida, como dice Matus, más allá de PIB, más allá de indicadores antropométricos, que hay también y se han hecho cosas que Mario no comentó, pero que están en el paper, las referencias para los que les interesa mirar más de eso. Además, este trabajo, creo yo, engancha, se relaciona muy bien con la literatura sobre estos temas, ya sea en historia económica de Chile, para mencionar solo un par de cosas, las cosas de Manuel Lior Cajaña o de Mauricio Casanova en la Universidad de Concepción, y también internacionalmente los trabajos de Peter Lindert sobre gasto social son muy importantes y conocidos. El trabajo tiene una metodología explícita, clara, que es replicable y donde las limitaciones están claramente señalizadas. Yo creo que eso es súper importante en el sentido de que uno quiere replicar los resultados, están ahí. Está ahí qué es lo que hay que hacer para, por ejemplo, pasar de gasto social total a gasto per cápita, a gasto diario por trabajador. Ojo a todos los pasos. Del total, gasto social total, a un gasto social per cápita, a un gasto social por trabajador y después a un diario por trabajador. Y eso está todo desarrollado paso a paso en el trabajo de Matus, con todos los supuestos que uno puede cambiarlo si no le gusta. Bueno, los trabajadores no trabajan 240 días al año, sino que trabajan menos. Bueno, ahí ve usted, y cambie y replique los datos. Las limitaciones también están explícitas, van desde, consideramos algunas dimensiones del gasto social, consideramos las dimensiones educación, seguridad. Y no hay otras, no hay otras porque los datos no son tan buenas. Y si hay datos mejores, uno podría hacer otra cosa, pero de nuevo, una limitación explícita. No se reconoce, no está incorporada la heterogeneidad regional o por género. Acá son datos agregados y uno entonces, bueno, en el mundo perfecto, el mundo ideal, y me dijo Mario que está trabajando en ampliar esto, incorporando diferencias regionales, incorporando temas de diferencia de género, para mejorar la calidad de la data. Tampoco está considerado si los trabajadores, ¿cuánto pagan de impuestos? Acá tenemos, entiendo bien, los salarios brutos de los trabajadores, no los salarios netos. Y por lo tanto, en la medida que haya pago de impuestos, eso también es algo que habría que tener presente. Nótese en todo caso que en la medida que estamos trabajando con salarios de trabajadores no calificados, puede que los impuestos a la renta sean bajos o no existentes. Y el último punto que también lo menciona Mario Matus es, él está tomando en este ejercicio el gasto social total, que no es necesariamente lo que recibe cada trabajador. Esto incluye obviamente los gastos de administración de todos estos presupuestos. Y eso puede ser un elemento significativo, más o menos, puede incluso no ser constante a través del tiempo, pero de nuevo es un supuesto que está explícitamente señalado en el trabajo y es lo que se puede construir con la data disponible y solo cabe felicitar al autor
por lo que ha hecho. Yo tengo sobre esto 4 comentarios. El primer comentario tiene que ver con la idea del balance fiscal o los impuestos. Entonces, la idea es que es doble. Primero, los trabajadores posiblemente no pagaban impuestos a la renta, los trabajadores no calificados a lo largo de la mayor parte del siglo XX, por lo menos, no pagaban impuestos a la renta, pero sí pagaban impuestos indirectos. Todos pagamos impuestos indirectos. Los impuestos indirectos, por lo demás, son regresivos, o por lo menos la mayor parte. Yo no sé si uno podría entrar a discutir cuán regresivos son los impuestos al comercio exterior en el Chile del siglo XIX, pero partiendo de la base que los impuestos al comercio, perdón, los impuestos indirectos son regresivos, tenemos que el elemento de no considerar eso podría tener un problema a la data. Un problema quizás distinto es, en la medida que consideramos el impuesto de inflación, tenemos un problema adicional. La inflación la estamos corrigiendo acá porque son salarios reales, pero en la medida que tenemos shocks inflacionarios no esperados, hay un problema grande de los ajustes de los salarios. El último tema tiene que ver con y eso me lleva a comentar sobre la sustentabilidad del gasto del gobierno. ¿Cuán sostenible es? ¿Cuán sostenible es el gasto del gobierno en la medida que no se financia con impuestos y se tiene que estar financiando con inflación? Si el gasto social se financia con déficits fiscales, va a venir una explosión inflacionaria inevitablemente y por lo tanto los aumentos de los gastos sociales y los aumentos de los salarios reales no son sostenibles en el tiempo. La hipótesis de Mauricio Casanova es un paréntesis, pero Mauricio Casanova tiene en un trabajo reciente un argumento que dice que en el siglo XX el financiamiento del modelo Corfo implicó que el gasto público y el endeudamiento público, el endeudamiento Corfo se financia con endeudamiento externo, Exim Bank, etc., se dedicaba a Corfo. Y por lo tanto, ¿cómo se financiaba por la Casanova el gasto social? Simplemente con emisiones inorgánicas. Y por lo tanto, estaba liquidado el modelo en sí mismo. Es el argumento de Casanova, porque no iba a ser capaz de llevar a mejorar la calidad de vida de la población en términos de gasto social si al final iba a ser inflacionario. Segundo comentario. Esto que me comentó Mario recién sobre el comportamiento cíclico o procíclico del gasto social. Yo creo que acá uno debiera hacer una pregunta de ¿cuál es el modelo, cuál es el supuesto clave respecto al comportamiento del gasto social? Esto de cíclico procíclico asume que hay alguien que quiere mejorar o no mejorar el comportamiento en relación al ciclo económico. La pregunta es, ¿cómo explicamos la evolución del gasto social en una democracia, desde el punto de vista de la economía política, si uno quisiera? Y yo creo que el ejercicio de Mario Matus da para pensar en cuál es el rol de eventos, procesos, hitos políticos o económico-políticos en la evolución del gasto social. Los procesos de democratización, que es la referencia típica de mi época, hoy día cosa más moderna, pero la referencia de mi época es el modelo de Meltzer y Richard sobre los procesos de democratización y su influencia en la preferencia del votante mediano y cómo esa preferencia del votante mediano se reflejan en cambios en lo que se ofrece en materia de política. Bueno, ¿pudo haber eso importado en Chile? ¿Qué influencia pudo haber tenido, por ejemplo, la extensión del sufragio en el cuento que está contando Mario? ¿Puede importar la extensión del sufragio en los aumentos del gasto social más allá de los cíclicos o procíclicos con respecto al PIB? Entonces yo invito a que quizás esa es una vía que puede ser interesante explicar. Los ciclos electorales también. Para los que estudian o estudiaban, yo no sé en qué está la literatura hoy en día, pero esta idea del ciclo político-económico. Bueno, el ciclo político-económico me dice, o dice que uno puede manejar la política económica, incluyendo el gasto, en relación al ciclo electoral. Y entonces, si ese es el caso,
si ese es el caso, y yo entiendo que en modelos con expectativas racionales, cuando los votantes saben que los van a engañar, no vale la pena hacer nada ex ante. Pero si eso no se cumple y existe un ciclo político electoral, ¿puede explicar eso también el comportamiento de la evolución del gasto social más allá de la evolución del PIB? Lo otro es un rol de ambiente en entornos intelectuales. En los años 60 están pasando cosas en todo el mundo y Mario muestra cómo desde el año 65 en adelante más o menos el gasto social empieza a tomar un rol importante en Chile. Bueno, los años 60 son una época de, no digo revolucionaria, pero de ideas progresistas nuevas que claramente puede estar explicando también esto. Entonces yo lo invito a pensar en modelar el gasto social o gasto público en términos de o procesos de democratización, o ciclos electorales, o ciclos intelectuales, o por último, quizás, en términos de lo último que está acá, que es el empleo público. Una buena manera también de gastar la plata para el Estado es en el tamaño del sector público propiamente tal, el empleo público. Entonces, si el empleo público es además un fenómeno de clase media, bueno, ahí está el votante mediano, puede ser. Entonces también puede ser que lo que uno quiere es simplemente más gasto público y no gasto social público, y puede ser otra cosa que vale la pena examinar en esta línea. Un tercer tema que quiero comentar es respecto del gasto social y el nivel de vida de la población. En el último cuadro, Mario tiene esta idea de estudiar el efecto que ambos ingresos, los salarios reales y el gasto social, tuvieron en el ingreso agregado de las familias y en la desigualdad. ¿Está bien? Uno entiende, el ingreso agregado es el ingreso autónomo mío más el gasto social y lo compara con la desigualdad. Pero la pregunta es, ¿cuál es el propósito del gasto social? ¿Es mejorar la distribución del ingreso, aliviar la pobreza, promover la igualdad de oportunidades o resultados? Pueden ser todas, pero el punto es, está la invitación a considerar no solo la comparación con desigualdad y quizás comparar algo más. El último comentario, y me queda poco tiempo, es la evolución en un contexto inflacionario. Empiezo con el comentario final de Mario. El desempeño general de los salarios reales es bastante magro entre 1886 y 1990 y no permiten ser condescendientes con ningún tipo de modelo. Las palabras son de Mario y yo creo que acá yo no quiero ponerme, y no sé si ustedes quieren después los comentarios, ponerse a defender que el modelo este fue mejor que el modelo otro y cuando la economía era abierta versus no abierta. No sé, el punto es ¿cómo podemos explicar esos resultados partiendo de la base que la data me está reflejando algo? Alternativa 1, hay un comportamiento cíclico de los salarios reales y nos lleva también a pensar en, bueno, ¿qué tipo de mercado laboral era este? ¿Cuál mercado era? Las relaciones de poder, los problemas de rigidez nominales. Segundo tema, la persistencia inflacionaria. De nuevo, lo comenté hace un rato, el rol de la inflación no esperada. Y eso es lo clave. En la medida que vienen shocks inflacionarios no esperados, nos encontramos con un problema porque nosotros hicimos nuestros reajustes anticipados en base a la inflación esperada y vino algo que no esperábamos. Puede ser. Tercer tema, que es lo que aparece, que es la importancia de aplanar el ciclo económico. Yo creo que es una gran lección del cuento. Esta volatilidad grande que se ve en el cuento de Mario Matos tiene que ver con esa incapacidad en general de estabilizar el ciclo económico. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué ha sido tan difícil a lo largo de la historia económica de Chile estabilizar el ciclo económico? Ha sido porque hay consideraciones de economía política, ha sido porque en el mercado de las ideas, que esa expresión que ha tenido Sebastián en algún momento, no tenemos las ideas buenas y nos educamos y tenemos modelos equivocados respecto al manejo de la economía. Bueno, es una invitación, yo creo que esta volatilidad, esta tendencia que nos muestra Mario Matos, es una invitación para ver esto. Y tenemos esto, y entonces uno dice, esto es casi chacota, pero no es chacota, esto es la revista Topaz en 1956, 25 años de conquistas sociales. Bueno, estamos igual.
Podría agregar este cuento un poco más y el resultado es lo mismo, pero esto es lo que nos está contando Mario, más o menos. Cierto que uno se ríe, es una cosa un poco trágica. Y dado que estoy acá en la Universidad de Chile, termino con esto. Esta es una carta de Joseph Grunwald a Albert Hirschman. Grunwald se había recién abandonado, se había ido a la Universidad de Chile, estuvo acá, bueno, primer director del Instituto de Economía. Y está en Yale, esto fue el cambio de gobierno de Alessandri, no se sintió cómodo acá y partió igual de Estados Unidos. Y se fue a Yale y le escribía sobre la conversación que habían tenido Santiago y el trabajo de Hirschman, Inflation in Chile, en su Journal World Progress. Y Grunwald le menciona esto a Hirschman. I just want to indicate that the apparent tranquility of the Chilean masses in the face of an almost continual declining real income from 1953 on has always puzzled me and my colleagues. Acá estaba todo el mundo confundido en la Universidad de Chile, parece. In my own thinking, I am quite convinced that the inflation spirit of the first half of the 1950s was a definite factor in putting up a smokescreen over the fact of a declining standard of living of the laboring classes. When the smokescreen was lifted with the anti-inflation attempts of Klein Sachs, we all expected the explosion to come very soon. There were some nasty incidents, as you recall, el paro transportista, entre otros. But somehow a basic blow-up could always be postponed. Declining real wages es un problema social y político. Y la invitación entonces al trabajo de Mario Matus, termino con esto, es a pensar esta evolución de los salarios estancados, que bajan, que suben, volátiles, con un problema social y político importante. Los economistas lo estaban viendo, y sin embargo, cuando hacíamos economía, cuando hacíamos política económica, uno se olvidaba y quedaba listo. Muchas gracias. Estuvimos tomando preguntas en el barrio, no haciendo estaciones. Debe hacer todo lo que pueda. A ver. Vamos a ver con Sebastián. Por favor, dale. El decano. Y Pedro. No, muchas, I will speak in Spanish because Mario asked for that, ¿no? Muchas felicitaciones tanto al autor, los colaboradores y al comentarista. ¿Puede poner Mario el gráfico, cualquiera de los gráficos, eso que los salarios quizás? Y yo creo que hay algunas preguntas y otras. El primero quizás el más encachado, ¿no? La primera pregunta es reales usando qué deflactor de precio. Yo en mi paper muestro que no las contesté porque pero es un tema importante. El deflactor de precios que se usa especialmente para el periodo de la Unidad Popular y los principios. Después está todo el tema Arellano, Cortázar Arellano, del índice de salario probablemente tal, una vez que empieza la dictadura y que también hubo Marshall. ¿Con quién lo hizo Marshall? Pablo Marshall. Pero Klaus Penhevel hizo algo también con alguien. Pero bueno. Entonces, eso, deflactores, es importante aclararlo y ponerlo, quizás ver qué pasa con distintos deflactores. Ahora, aquí quiero yo inventar un poquito, tratar de entender. Si yo agarro el año 58, ¿cuándo el dedo en el 58? Allá. Sí, ya, eso, mejor el laser que el 58. Ya. Si yo miro el 58 al 69, yo lo hice así al ojímetro, acá, me sale 9% de ingreso por año de los salarios reales. Y eso me suena que está raro. No digo que está mal, está raro. ¿Ya? Entonces, lo que hay que hacer es un poquito lo que trataron de hacer en el muñeco, que es, si tú tomas la ecuación básica de cuentas nacionales, de distribución factorial del ingreso, tienes que sacar en cuánto tiene que haber crecido el PIB para que sea posible que el salario crezca 9% por año. Y te sale que el PIB tiene que haber crecido una tasa que no creció. Cagamos. Entonces, lo que tienes que hacer ahora es ver en cuánto tiene que haberse achicado el ingreso del capital. Y yo no creo tampoco que ese número, a mí por lo menos no me cuadra. Entonces yo creo que
dar esas explicaciones, porque este cuadro que es espectacular, a uno le dice, me tinca que no está bien. ¿Ya? Y yo sé, porque te conozco tu trabajo, no en persona, te conozco hoy día por persona, que ha hecho un trabajo extraordinario. Entonces tienes que, yo creo, persuadir a los escépticos que ese salto del 58 al 64, que son los gobiernos de Alessandri y de Frey, se justifica que haya 9% de ingreso del salario. Entonces, tú tratas de explicar después la recuperación, pero yo quiero que veamos esa parte del principio. Segundo comentario y último. No me quedó claro qué haces con asignación familiar, asignación de transporte, asignación había otras de colación, habían tres, que habitación, que especialmente en el gobierno de la UP las igualaron en pesos y pasaron a ser la misma cantidad de pesos para obreros y empleados. Y eso fue muy redistributivo. Y no sé, no me quedó claro, lo miré en el paper y no me quedó claro qué es lo que haces con respecto a eso. Esos son los comentarios. Digo, No, acumula y después sí voy a contestar lo que tú quieras. Una cosa importante cuando uno hace datos, además con esto y con la fuerza y con lo interesante que son estos datos, también tratar dos cosas, diría yo. Un poco lo que dice Sebastián, hacernos cuadrar con alguna historia económica. Y la segunda cosa es comparar con otra fase. Respecto de hacerlo de hacer algún ejercicio de qué implica esto, como dice Sebastián, si crece un 9% los salarios y la economía creció un 5%, tú tienes un aumento de 20 puntos fácil, ¿no? 20 en la participación del trabajo. Eso no lo hemos visto nunca en el mundo. Nunca en el mundo no hemos visto. Eso está toda la discusión. Sí, pero estamos hablando de un periodo relativamente largo. Hay toda una discusión. Se piquetija, hay cambios, que se mueven a un lado a otro, pero además debería ser capital. Eso, entonces, ¿cómo cuadra eso con alguna evidencia? Ahora después viene toda una discusión si es sostenible o no. Y la otra cosa que me llamó la atención, yo siempre cuando miro datos históricos y creo que es importante explicar las diferencias para tener alguna base, voy a los datos de Cliometrics, una cosa que hace datos históricos de todo para Chile. ¿Sí? Wagner. Y los datos Cliometrics, saqué los datos, bajé mientras todos lados los datos históricos de salarios reales. Efectivamente, el pic de los salarios reales del 72 se produce una fuerte caída, pero después, el año 90, ya estamos a niveles de 72. Pero ese es el aporte de Mario. Entonces pero la pregunta es, ¿por qué eso está malo y esto otro está bueno? Eso yo creo. No, o sea, a mí lo mismo, yo no sé cuál, pero Una discusión, Mario. No sé, te pregunto, agárrate más preguntas. vale. ¿Sigo con más? Sí, sí. Vale. ¿Alguien? ¿Sí? Hola, gracias. Las transferencias del Estado ten en cuenta que aquí en Chile los salarios reales son muy chiquitos, están muy relacionados al periodo económico de la. ¿Cuál es la correlación entre gastos, digamos, gastos públicos familiares más directos con digamos, salarios reales? Es interesante estudiarlo porque para el futuro transferencias directas para disminuir la pobreza acá en Chile. ¿Cuál es tu experiencia? Muchas gracias. ¿Sí? Vale, relacionado con ese salto de 1 a 6. Yo no soy porque hay Eduardo Montalva, pero con te doy feliz para la casa, ¿no? Too good to be true, Nico, too good to be true. El punto es, se podría ver, no sé, en términos de censos, porque aquí hay calidad de vida. Entonces, por ejemplo, me extraña a mí, yo no sé, pero yo estaba vivo ahí, mi padre era profesional, y yo no tenía, el baño de mi casa era bastante más malo que el baño que tengo hoy día. Somos los dos profesionales. Entonces, si uno puede ver esto con los censos, con la calidad de la infraestructura del hogar, y te puede decir algo más real, pues yo creo que hay un tema de inflación que pareciera ser que pega mucho, igual son periodos de alta inflación. ¿Cómo se relaciona eso con, no sé, la gente que tenía refrigerador, no tenía refrigerador, agua potable, no potable?
Gracias, Alejandro. ¿Lo dejamos por ahí? ¿O seguimos? Sí, por favor. El indicador de desigualdad es algo que se conoce como underreporting. ¿Perdón? Underreporting. Subrepresentación, subdeclaración. Entonces, en ese contexto, ¿cómo se ajustó? ¿Cómo se trabajó el subreporte? Básicamente, que para siempre se reporta está real. ¿Hubo algún tipo de ajuste en el trabajo? Perfecto. Vale, déjame agregarte una última. Comparto los low skilled workers, explicar un poco mejor para los que no conocemos en detalle tu trabajo, cómo exactamente operacionaliza lo de low skilled workers al tomar estas mediciones. Y de lo que logré entender de tu presentación, propuesta de equivocado, el momento que tienes gasto social, si tomas en cuenta que hubo cambios en el tiempo en cómo se focalizaba ese gasto social en distintos grupos de la sociedad o no. Ahora, eso es menos importante que ese salto grande, pero también es un tema que no me quedo claro si tienes los datos para hacer algo al respecto y si puedes hacer algo o no, porque eso fue cambiando en el tiempo. Muchas gracias. En la misma línea de lo de Eduardo, pensaba en el cambio en la composición de low skilled y high skilled workers, cuando no es estable en el tiempo, ¿no? Y eso te cambia completamente cuando uno quiere mirar, por ejemplo, la comparación con cuentas nacionales. Entonces eso puede ayudar a entender mejor la historia. Sí, sí, sí. Vale. Perfecto. Vamos a ello. Entonces empezamos con Sebastián. 5 minutos para responder. Y acuérdate, como dijo Sebastián, tú respondes las preguntas que tú quieres. A ver, te voy a decir nada. Adelante. Deflactor. El deflactor que usamos fue, bueno, para el periodo ciclo salitrero del mío, que es un deflactor, un índice general de precios. Yo lo recomiendo que el que hace Pepe Díaz es muy plano. No toma ninguna de las volatilidades que yo observo, sobre todo del 1890 y tanto en adelante. Yo soy amigo de Pepe Díaz y estamos siempre en conversación, pero lo conversamos. Para el periodo del 28 en adelante, INE, pero a partir de los 70, digamos, y de hecho incluso a fines de los 60, filtros y correctores de todo tipo. Cortázar, Marshall, Schmidt-Hebel para 70, o sea, hay que hacerlo. Nora, al deflactar ese periodo, Nora hace los salarios de este periodo. No es que me esté quitando los cuchillos, pero Nora hace el periodo 30-73. Y Nora lo que hace es usar ese corregido con los aportes de estos colegas que ya lo habían hecho. Entonces, es lo que le da a ella. Respecto a... Ya, eso respecto al deflactor. Y después el palma nada más. Así que no tiene ninguna gracia, la verdad. En los trabajos anteriores está explicado y ustedes pueden revisarlo y si quieren corregir algo, puede salirle algo distinto, pero en general va a confirmarse la tendencia. Respecto a la subida entre 58 y 59, este periodo lo hace Nora, como he dicho, y Nora lo que hace es tomar una fuente. Todas las fuentes tienen ventaja y desventaja. Ella toma el servicio de seguro social, que antiguamente era la caja de seguro obrero obligatorio. La caja de seguro obligatorio tiene sus ventajas, pero tiene sus desventajas. La ventaja que toma a trabajadores no calificados. Entonces, de partida, se responde un poco lo que decía Juan Pablo también, está todo exento, o sea, impuestos. Ahí se resuelve eso. Pero, y por otro lado, tiene una cuota representativa bastante alta. O sea, estamos hablando de alrededor del 50% durante un periodo de 50 años de toda la fuerza laboral. O sea, que más poco, está bien. Pero igual está cargado a sectores urbanos, ojo con eso, y está cargado a un tamaño de la familia distinto. O sea, que estamos hablando de una familia mucho más voluminosa. Por lo tanto, esos elementos hay que tomar en cuenta. Obviamente, por esa misma razón, los estudios de derecha ahora son claros, que hay que empezar a ver. Ese es un ponderado, es un ponderado de todos los salarios por sectoriales, hay otro por provincia y sale más o menos igual. El problema es cuánto estamos dejando afuera, cuánta gente queda afuera, cuánto inciden los salarios, por ejemplo, rurales, que son muy a la baja, e incluso sumándole regalías no monetarias, no suben mucho. Entonces, ahí hay un set. Y el tema que podría estar afectando
esa subida. Ahora, en cualquier caso, hay que recordar que lo que sube realmente de aquí hasta acá, porque son como 5 años, 4 años, porque después el 70 cae de nuevo. Y luego este plan ¿no es cierto? Después del plan de estabilización fiscal, y en realidad lo que se hace es subir a partir de este núcleo, que el mejor año anterior es de 1904, o sea, pasó, digamos, un montón de tiempo antes que se recuperara de nuevo el salario de 1904. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, eso podría estar marcando el cambio tan fuerte, digamos, que se da en esos años. Yo tengo mis dudas. Puede que al hacer la comparación con cuentas nacionales, con otro indicador contrastando, de otra cosa, y por ahí podría salir la brecha que ustedes están identificando. Al hacer el ejercicio, lo hago en el paper, con distribución funcional del ingreso, igual hay cierta similitud. Entonces, o sea, claro, no así anual, pero en general en tendencia, tiende a caer, digamos, el excedente bruto de explotación hasta el año 72, y luego sube mucho con la dictadura, y en general eso es paralelo con un alza importante de la participación de la masa salarial en el PIB. Eso se ve en los trabajos de Alarco, pero yo no sé, no estoy muy convencido, habría que darle más vuelta a eso. Ahí podría haber algún elemento para darle vuelta. Respecto a la asignación, a todas las asignaciones y el problema que tiene, yo lo dejé fuera porque justamente era eso lo que estaba muy volátil y lo mostraba recién. O sea, si tomaba eso, me llevaba a ver. O sea, un paisaje absolutamente aquí fragmentado, y donde de repente aquí ocurre otro asunto. Por un lado están las contribuciones de los trabajadores. Por otro lado, está el hecho de que son desembolsos anuales. Entonces, los desembolsos varían mucho de un año a otro. O sea, si la gente, por ejemplo, tuvo muchos accidentes ese año, bueno, vale, van a haber más desembolsos por salidas de asignaciones por accidentes, familiares, por embarazadas. Entonces, es un tema complicado el de sumar las cajas. Yo creo que a futuro se puede hacer, pero hay que tomárselo con mucho detalle y mucha calma. Debería hacerse, pero ahí está. Y por otro lado, eso explica también algo que me han criticado por el lado de los que dicen esto indica que tú estás haciendo un relato muy sombrío del OPE. Por el lado de los salarios primero, y ahora lo confirmas con tus asignaciones, digamos, de funciones sociales. Claro, porque justamente están dejando fuera estas otras asignaciones. Y yo creo que si uno suma las HAP, suma todas las transferencias directas del Estado en el periodo 70-73, que fueron segmentadas y focalizadas, o sea, en sectores incluso con un asunto, un elemento político, digamos. Entonces, si uno suma todo eso, seguramente, claro, aumentarían los ingresos que vienen por el lado de los subsidios y las transferencias. Para la UP, y yendo a lo otro de lo que planteaba el decano, sí hay que comparar con otras bases, estoy convencido que sí, si se hacen todo ese ejercicio. Por ejemplo, lo que nos falta es un trabajo sólido sobre distribución funcional del ingreso. No hay mucho sobre eso, y hasta que no haya, estamos con un poco a ciegas, a tientas. Respecto a lo de los 90, lo decía Pepe, claro, lo que pasa es que Pepe tomó el índice general de remuneraciones que se usa en el Banco Central y lo toma del INE, y ese mezcla gato con jirafa. O sea, ahí cabe todo y no es un ponderado. Entonces tiende a sobrevalorar el rol de los sectores de mayores ingresos, digamos, de los trabajadores de mayores ingresos, y no desagrega por trabajadores no calificados. Entonces, claro, así uno le daría la impresión, y ese era el mensaje a comienzos de los 90. Con la concertación recuperamos los salarios reales ¿se acuerdan? De fines de los 60. Bueno, no es así, porque ese es un no ponderado y mezcla de todo. Si uno desagrega y se queda solo con trabajadores no calificados, lo recuperamos al domicilio. La correlación con gasto social y salario no la he hecho, y creo que es una de las tareas más interesantes que hay que hacer. Estoy seguro que va a salir una cosa muy, muy rara de ahí, así que yo creo que es una de las tareas pendientes. Lo de Alejandro, Se fue, se repite se fue, así que no le conté. se repite lo que hemos dicho. Y respecto a la subvaloración, de nuevo, o sea, hay que cruzarlo con la metodología de cuentas nacionales,
y con el subreporte que más o menos alcanza como un 25%. Lo de Eduardo, ¿no es cierto? Hay efectivamente todos estos cambios que hay que agregar. La base de datos no es buena, por lo tanto es lo que se puede hacer. Pero si a futuro podemos desagregar por sectores, por género, por skill premium, etcétera, estaríamos bastante bien. Y finalmente, ¿no es cierto? Creo que era eso. Era prácticamente todo. Muchas gracias a Mario Matos. Tenemos un café en 10 minutos y después la próxima sesión en que hay un paper Andrés Gómez con Vicente Carril y Richard Blandel y otro del decano junto a Margarita Obando. Él expone después.